Buenos días a todos. Quiero sumarme al agradecimiento del doctor Gessner al Hospital de Clínicas, a la Facultad de Medicina, por esta posibilidad de participar en este curso, lo mismo que al profesor Sarotto. Y vamos a empezar haciendo un poquito de historia. Este personaje que aparece ahí, que es Dominique Jean Larrain, es un médico militar que pertenecía a las milicias de Napoleón y que fue el primero en definir el triage en campo de batalla, ya que dividía y clasificaba, y acordémonos de esta palabra clasificación porque la vamos a nombrar varias veces, clasificaba a aquellos combatientes que tenían lesiones graves de las leves. La palabra triage, que es de origen francés, que significa trillaje o trillado, que se usó básicamente para el campo, para poder separar el grano de la paja, lo que la acepción que se le da en medicina es a la clasificación y selección de pacientes empleando en casos de emergencia y de desastres. Evalúa la prioridad de atención privilegiando la posibilidad de supervivencia de acuerdo a las necesidades terapéuticas y a los recursos disponibles. Y esto es muy importante, porque justamente la atención se privilegia de acuerdo a qué paciente se selecciona, es más grave que otros, y sobre todo cuidando los recursos disponibles en el lugar donde uno esté trabajando. El gráfico este que vemos acá a la derecha, que simula un cerebro, vemos cómo entra muchísima información al cerebro del médico que realiza el triage y por supuesto sale clasificada y son los pacientes que uno va a atender en forma más urgente. Por lo tanto, el triage permite clasificar a los pacientes de aquellos que necesitan una atención inmediata y urgente, que son los que van a ir al sector rojo, de aquellos que pueden tener una atención incluso domiciliaria más leve, o un tratamiento mucho más leve, que son los que van a pasar al sector verde. Cabe recordar, como también vamos a ver más adelante, que este triage debe estar hecho por los médicos que más experiencia tienen dentro del servicio de salud. ¿Cuál es la función del triage? Primero, la puerta de entrada a un sistema eficiente y eficaz. Y el sistema, por supuesto, es eficiente porque tiene que hacer diagnóstico de lo que está buscando. En este caso, hacer un triage para COVID-19, tiene que estar preparado y ser exitoso en esto. Y tiene que ser eficaz porque una vez logrado el objetivo, debe ser capaz de poder actuar en consecuencia y poder separar al paciente, aislarlo, etcétera, como también vamos a ver más adelante. Por lo tanto, es un sistema de selección y clasificación de los pacientes. Recuerden que dije que esa palabra la íbamos a ver varias veces a lo largo de la charla. Gestiona el riesgo clínico que tiene cada paciente de ser portador o no de la enfermedad. Optimiza la atención y la seguridad. La seguridad no solamente de los pacientes, sino por supuesto de los médicos tratantes, y permite diferenciar patologías agudas de crónicas. El triage habitualmente es realizado en el servicio de urgencia hospitalaria, pero puede ser hecho no solamente ahí, sino en el lugar mismo de una catástrofe o un desastre. Y en nuestro caso nosotros lo hacemos en las dos puertas más importantes de entrada del hospital, como vamos a ver en unas diapositivas más adelante, y por supuesto, una vez realizado este triage, la derivación al sector correspondiente. Por lo tanto, el triage es el punto de detección más importante de la enfermedad COVID-19. Este triage debe identificar al paciente y priorizar la atención del mismo para poder implementar medios de control infecciosos sobre esto, para proteger no solamente al personal de salud, al hospital, sino al resto de los pacientes que están siendo evaluados, y de esta manera identifica los casos sospechosos, y al identificar los casos sospechosos está disminuyendo la diseminación de la enfermedad por el resto del hospital. También permite determinar qué paciente está con un estadio de la enfermedad leve, moderado o grave. ¿Y cuáles son los objetivos del triage? Implementa circuitos de atención diferenciados. Ya van a ver que una vez que el paciente esté categorizado, no va a ir al mismo circuito de atención. Permite tomar medidas respecto de la prevención y control de la diseminación de la enfermedad. Una vez identificado este paciente,
es aislado y la diseminación de esa enfermedad, por supuesto, es controlada. Garantiza la continuidad de atención de los pacientes, porque aquellos pacientes que merecen una atención hospitalaria, por supuesto, la van a tener, pero también el hospital tiene un sistema de geolocalización que puede seguir atendiendo a los pacientes, inclusive aún en su domicilio particular. Brinda cuidado también al profesional de salud, porque al poder aislar e identificar a estos pacientes es una muy buena manera también de cuidarnos a nosotros, a los médicos, y optimiza el uso del material de protección. Ya van a ver en otras charlas que de acuerdo al comité de crisis del hospital y de acuerdo a lo que la actuación que uno tenga frente al paciente, va a ser diferente el equipo de protección que va a usar. Por lo tanto, disminuye la probabilidad de tener errores en la atención de un paciente. Un buen triage lo que hace es, como dijimos al principio, al ser eficaz, disminuye que el médico pueda cometer errores y de esta manera tener un aumento significativo de contaminación intrahospitalaria. Optimizas los tiempos de atención, el paciente en vez de estar esperando sentado que lo llamen y lo atiendan, el triage enseguida lo clasifica y lo lleva al lugar donde verdaderamente debe ser tratado. Por lo tanto, si disminuye los tiempos de atención, disminuye la congestión de áreas de diagnóstico y tratamiento, porque el paciente, una vez diagnosticado, pasa inmediatamente al lugar donde debe ser tratado y a su vez informado. Esto es muy importante, fortalece el registro de pacientes del sistema de gestión hospitalaria. Todos los pacientes hoy por hoy con COVID deben ser informados. Por lo tanto, las características del triage son identificar, por un lado, aislar e informar a través del sistema nacional de salud. Uno ahí tiene la capacidad de poder informar y eso es las estadísticas que uno ve diariamente publicadas a través de los diferentes ministerios. ¿Cómo es el triage que tenemos nosotros en un hospital polivalente como el nuestro, el Hospital de Clínicas? Como les dije en una de las primeras diapositivas, nosotros tenemos dos puntos de entrada muy importantes, que es la entrada por Paraguay y la entrada por Calle Córdoba. Y de acuerdo a esto tenemos un flujo de pacientes que la entrada que está hacia arriba, esta que vemos acá donde estoy señalando, esta es la entrada por la calle Paraguay y esta por la avenida Córdoba. Entonces el paciente, una vez categorizado, sigue la línea roja y va hacia la guardia, que es en este sector del hospital donde está la guardia. Este es el paciente que es o sospechoso o que presenta COVID-19, y aquel paciente que no tiene COVID-19 y viene para una consulta, a lo que nosotros llamamos demanda espontánea en consultorio, va hacia una línea verde y va al sector B y al sector C, que son los consultorios que están preparados para la atención de pacientes no COVID-19 en una zona segura, pero que ya ha sido clasificada previamente por este triage. Esta es la entrada por Paraguay y esta es la entrada por Córdoba. Como vemos, el paciente es categorizado en el triage y hacia la izquierda va a seguir hacia la línea verde, que es la línea de los consultorios externos y de demanda espontánea, y hacia la derecha va a ir a la guardia, que es donde se le van a hacer todos los estudios y donde se definirá si es pasible de internación en piso, en terapia, o puede regresar a su domicilio con el correspondiente aislamiento. Como ven, entre los escritorios tenemos la distancia social establecida por el Ministerio y todas las medidas de protección para que los médicos que realizan este triage no tengan ningún tipo de contaminación. Dos palabras acerca de los equipos de protección personal. Si uno tiene barrera física y está a más de 1,5 metros, no requiere usar el equipo de protección personal, pero sí, si uno está a menos de 1,5 metros y no tiene barrera física, entonces en ese caso es necesario usar la máscara facial o anteojos junto con el barbijo quirúrgico. ¿Y quién debe realizar el triage? Ese es un punto muy importante porque el comité de crisis del hospital y todos los trabajos que uno lee habla de que el triage debe ser realizado por los médicos que más experiencia tienen.
no debe quedar en manos de los médicos más jóvenes o con menos experiencia en los servicios, justamente para evitar alguna no buena evaluación del paciente y también para evitar alguna contaminación o contagio por falta de experiencia de los médicos que lo están tratando. Por supuesto, a los pacientes se le pregunta por qué está consultando, si tuvo dolor de garganta, fiebre, la sintomatología de los últimos días, la temperatura que se le va a tomar en esa instancia para ver si es sospechoso de COVID o no, y de ahí va a ser enviado, como dijimos anteriormente, a la guardia, sector rojo, o a demanda espontánea de los consultorios, al sector verde. El paciente, si va al sector rojo, y vemos cómo está delimitado hacia la guardia, y lo que también puede ocurrir en el triage, que puede seleccionar pacientes no COVID, pero que también representan una urgencia como atención para la guardia. Por ejemplo, un paciente que no tenga COVID, pero que tenga una apendicitis aguda. Entonces, en ese caso es un paciente que sí va a ser evaluado en la guardia, va a seguir la línea roja, pero no va a ser un paciente pasible de tratamiento COVID, ¿no? Una vez identificado el COVID, vemos cómo uno en la sala de espera, mientras que el paciente está esperando, va a tener el distanciamiento social clásico, y ahora se agrega, aparte del distanciamiento social, el uso de tapaboca o barbijo, mientras que espera en forma ordenada su tratamiento. Por supuesto que hay que tener en cuenta permanentemente y hacer hincapié no solamente en la guardia, sino en los consultorios de demanda espontánea, el lavado de las manos con alcohol, el uso del barbijo, como dije anteriormente, y que el paciente espere en la sala a ser conducido al área especial de tratamiento. ¿Qué pasa en el sector verde, que es el sector de demanda espontánea? Como ven ahí, la otra línea que lleva a los pacientes que no son para evaluación en una guardia, ya sea quirúrgica o clínica, pero que sí requieren alguna atención por consultorios externos. Tenemos muchos pacientes que vienen a pedir recetas por medicación que no están recibiendo, por supuesto por este tema de la pandemia, que no pueden concurrir al hospital. Entonces, todos estos pacientes van a ser vistos en el consultorio de demanda espontánea. Esta foto es de la primera semana de la pandemia. Ahora actualmente ahí están los administrativos con una máscara, pero actualmente hay un vidrio protector, del mismo modo que están los escritorios en el triage. Y como ven acá en esta diapositiva, este es el sector de demanda espontánea, el sector B, y este es el sector C. Ven que hay el distanciamiento social que marca el ministerio, y los pacientes están esperando ser llamados y ser atendidos. Entonces, ¿por qué se realiza el triage? Para identificar y aislar rápidamente a los pacientes con sospecha de COVID-19. Para no dejar de atender a patologías importantes, crónicas o no, uno debe hacer el triage porque, aparte de seleccionar aquellos casos, como dijimos anteriormente, que pueden ser COVID-19, también hay otras patologías que pueden consultar en el hospital, crónicas o no, y uno lo tiene que diferenciar. Garantiza el cuidado del personal de salud. Hacer un correcto triage hace que el personal de salud se cuide y pueda seguir interviniendo, porque lo peor que le puede pasar a un sistema de salud, o una de las tantas cosas que le puede pasar a un sistema de salud, es que se enferme justamente el personal encargado de atender a la población. Implementa circuitos de atención especializados, disminuye la tensión del equipo de salud. Esto es muy importante porque los médicos que atienden en las zonas que no son COVID positivas, por decirlo de alguna manera, o que no tienen tránsito de COVID, las zonas rojas, los que atienden las zonas verdes, ya tienen una tranquilidad más a la hora de atender, y no tienen que usar todo el equipo de protección personal que sí se usa en la zona roja. Por lo tanto, disminuye la tensión de todo el equipo de salud. Y disminuye, por supuesto, la ansiedad de todos los pacientes y de los familiares. Y rápidamente le voy a mostrar algunas diapositivas del análisis estadístico de la atención en demanda espontánea. Esta es toda la torta.
donde, permiso, me voy a poner los anteojos porque la letra es muy chiquita, donde se ven todos los servicios, como ustedes ven, cuidados paliativos, pediatría, neurología, etcétera, que fuimos atendiendo. Están todos los servicios con los casos de un mes. Esto es una estadística del 30 de marzo al 30 de abril. Un dato importante a resaltar es que prácticamente, ni bien empezó lo dividimos por semanas, ¿no? Y en la primera semana de atención se habían atendido el 11% de los pacientes, pero a medida que fueron pasando los días y las cuarentenas, vemos cómo la atención en demanda espontánea ha ido aumentando y los pacientes que por semana empezamos atendiendo 187 pacientes en sector B, hoy estamos, hasta la última estadística, casi en 450, o sea que evidentemente ha habido una necesidad de aquellos pacientes que estaban en cuarentena en sus casas de tener que salir a atenderse por patologías crónicas, repito, algunos pacientes que necesitaban recetas, y esto también es un beneficio del triage que permite que estos pacientes tengan la posibilidad y se puedan atender en estos consultorios. El otro sector que nosotros manejamos, que es el sector C, que es también de demanda espontánea, es un sector que colabora con la guardia, es aquel paciente que no tiene una urgencia de atención, pero sí tiene que ser evaluado en una forma rápida. Y también vemos cómo lo interesante es esta semana, que es la semana de Semana Santa, la del 6 del 4 del 4, vemos cómo bajó un poco la atención, lo cual es lógico porque hubo 2 días menos de atención, pero vemos cómo fue a la par de la guardia el sector C, o sea, se mantuvo más o menos los mismos pacientes de atención, es decir, que los pacientes aquellos que tienen patologías que necesitan resolver en forma no urgente, pero sí con una demanda importante, también lo pueden hacer y se va manteniendo a lo largo del tiempo. Así que bueno, esto espero que les haya servido. Yo los dejo con el próximo expositor y muchas gracias por todo.